Bueno, y se nos van estas celebridades también, y bueno, ¿quién reemplaza a las mismas? Es la consulta. Así como se va mucha gente de la política que, bueno, cargó en sus arcas personales millones de dólares, cierra la puerta, se va y nadie le pide informe en este caso al presidente saliente, de qué hizo y qué no hizo con el dinero que prestó Paraguay, y que Paraguay también salió como garante, y tenemos que pagar nosotros, todos nosotros tenemos que pagar lo que prestó el gobierno saliente. En el 2021 la empresa de asfalto de Mario Abdo Benítez ganó 13 veces más que en el 2017. En el 2021 la empresa personal de Mario Abdo, que fue por 5 años presidente de la República, ganó 13 veces más que en el 2017. ¿Qué dice ese informe? A ver, esto salió en La Nación. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, puso a su hijo Mario Abdo Díaz Benza a manejar la próspera distribuidora de asfalto de contratistas del Estado, que él mismo había declarado de su propiedad hasta asumir el cargo, y que, según documentos oficiales, escrituras públicas, documentos de la última asamblea ordinaria, revelan utilidades multimillonarias que en un solo año, en aquel 2021, aumentaron esas utilidades multimillonarias, aumentaron 1.290% en relación a toda la actividad en el mismo rubro de la misma empresa en el 2017. Bueno, esta investigación es autoría de nuestra colega acá, Rosana Escobar, periodista de investigación del diario La Nación, consultora en prensa y estrategias de comunicación, estrategias de prensa y comunicación, relaciones públicas. Tuvo un montón de trabajos, realizó un montón de trabajos. Ella también fue periodista de 5 días, de Última Hora, y bueno, trabajó también para empresas relacionadas al agro, en fin, y por supuesto hace muchos años está en La Nación, el diario La Nación, como investigadora estrella. Así que bienvenida, querida Rosana Escobar. El placer es mío. ¿Cómo estás, Bruno? Un saludo para toda la audiencia. Feliz de estar acá contigo. Bueno, y feliz nosotros de tenerte, porque vos de primera mano tenés lo que la gente quiere saber, Rosana. Porque está la prensa amiga y la prensa que dice la verdad. La prensa amiga del gobierno que se fue, y por supuesto amiga porque estuvo millones a favor durante los 5 años para que nadie abriera la caja de Pandora. Se fue este señor. A ver, ¿y qué abren ustedes o qué están leyendo de respecto a esa caja de Pandora que empieza a abrirse, al parecer? Porque hay ministerios importantes, organismos importantes, que se sabe que se metió ahí la mano en la lata de millones y millones y millones y millones y millones de dólares, y como que la Contraloría todavía no aclara un montón de historias al respecto. ¿Qué nos podés decir sobre todo esto? Bueno, se fue un gobierno que no solamente dicho por La Nación, ¿verdad? Y nosotros que estamos en investigación, un gobierno entreguista, porque por todos los acuerdos oscuros que fueron saltando en los últimos años, un gobierno, pero sacudido con denuncias de corrupción en casi todas las instituciones públicas, y también un gobierno que, se puede decir que dejó muchos agujeros y que no tuvo piedad de la gente, porque se priorizaron otros negocios antes que rubros que realmente le afectan a la ciudadanía. ¿Cómo qué si rubros, vamos a hablar por nosotros, por ejemplo, lo que fue la pandemia, el titular que vos leíste al comenzar este bloque, realmente es lamentable, doloroso, porque vos ves en un año de pandemia, el 2021 era el primer cierre de lo que fue
Sí. La pandemia, el año que cerraba en ese momento y donde tenías a montones de gente, como 54,000 personas que salían en ese momento del seguro social, es decir, que perdían un empleo fijo, y vos tenés a la empresa del presidente de la República que cobardemente, por cierto, se refugia y se esconde detrás del hijo, a quien en ese momento se pone como apoderado de esa empresa, y que factura cifras astronómicas con relación a 4 años antes de él, antes de haber asumido el cargo de presidente de la República. Y en ¿verdad? ese rubro solamente la empresa del presidente trabajó. Y es el mayor distribuidor de asfalto. Y no, ya sé, al menos por eso mágicamente esa facturación. Y acordate que firmó un decreto de que estaban prohibidas todas las actividades, menos en el rubro de obras públicas. Ah, sí. Esos trabajos de asfaltado no se suspendieron. Salió un decreto especial dándole, que celebramos todo, ¿verdad?, por la mano de obra que tiene nuestra gente. Pero ¿quién era el principal beneficiado, según vemos en los papeles? Sí, favorecido, sí. Decime, y el caso de Vince en esto, él era el ministro de Obras Públicas, de Comunicaciones. Digamos, Vince después, en toda esta última campaña, cuando lo nombran como presidente electo a Santiago Peña, lo ayudó codo a codo aparentemente, estaba con él, abría las compuertas de la otra facción del Partido Colorado. Y yo dije, bueno, él se mostraba como una persona solidaria, profesional, políticamente hablando, porque de estar en el sector perdidoso pasó a estar apoyando al sector victorioso, pero así todo no le dieron nada, ningún cargo. Esto se debió a esto que ahora vos estás investigando, del resultado de todas estos desfalcos a través de esa empresa de asfalto del expresidente. Es innegable el liderazgo que tuvo Arnoldo Vince en las últimas elecciones generales, evidentemente, ¿verdad? Esa actitud de consenso, sí, ¿verdad? De encauzar un diálogo. Evidentemente, en lo político seguramente tiene mucho que ser reconocido, ¿verdad? O tiene, ¿verdad? Pero en lo que es el MOPC, no podemos nosotros obviar todas las denuncias de corrupción también que fueron saltando. Acuérdate también de las contrataciones paralelas que se llegaron a hacer, 10 millones de dólares en consultoría en un país pobre, ¿verdad? Donde 10 millones de dólares en consultorías, porque ahí que eso no pasan por las la función pública, ¿verdad? Que se hacen a través de organismos multilaterales, claro, empresas las privadas. ONGs famosas. Las famosas ONG, que fue tema de campaña muy fuerte el año pasado, a quien todo el mundo le tenía miedo, porque es como una suerte de grupo de poder intocable, ¿verdad? Que el año pasado nosotros develamos un montón de negocios detrás de estos organismos. Lastimosamente le salpican a las ONG que realmente trabajan bien y tienen una causa noble y que no tienen a la parentela lucrándose de estos organismos. O sea que hay que dividir entonces. Hay ONGs loables y están las otras que sí son realmente que meten la mano en la lata directamente, ¿verdad? Como ocurre en la función pública también. Hay funcionarios públicos demasiado buenos, honrados, que bueno, se animaban incluso a hacer denuncias, ¿verdad? Pero en el caso de Vince, por un lado, él fue el hombre de confianza a nivel asfalto, como cabeza del Ministerio de Obras Públicas de Comunicaciones de Mario Abdo Benítez como presidente, digamos. Obviamente hombre de confianza también. Pero por otro lado, vemos que muchos resultados viales o de obras de infraestructura se lograron, muy a pesar de todos estos números que vos estás ahora estudiándolos, investigándolos negativamente a favor de las arcas de Paraguay, digamos. Pero, o sea, él está, por un lado, fue seguramente uno de los ministros que más trabajó. ¿Es así o no? Y por otro lado, fue directamente el contacto empresarial con la cabeza de la política del país. Y es la Contraloría y los organismos de control lo que tienen que entrar ahí a detallar para quién trabajaba. Realmente, porque uno puede tener muchos trabajos. Ahora, la pertinencia de esas obras, acuérdate que hubo puentes caídos, gente que se accidentaba, ¿verdad? Tenés otras obras que, bueno, sufrieron sobrefacturación, dicho por la Contraloría.
Evidentemente sí, por la cantidad de asfaltado que se hizo. Ahora, ¿para quién trabajaba? Es algo que tiene que definir los entes de control. ¿Para quién trabajaba? Bueno, y ahí tiene que intervenir la Contraloría, ¿es? La Contraloría, contrataciones públicas también, porque cuando uno va a hacer una obra tiene que haber un dictamen de la pertinencia, la necesidad de eso. Hoy hace un mes que subió Santiago Peña, un mes. Hace un mes, sí. ¿Qué quiere decir? Y la Contraloría... Después, esta otra organización que mencionaste recién. Contrataciones públicas, bueno, la auditoría misma del Poder Ejecutivo, que seguramente debe trabajar. En un mes ya pudieron haber hecho todo esto para que la ciudadanía tenga una clara visión de lo que se hizo, lo que se gastó o malgastó o lo que sea en 5 años. Está haciendo unas revelaciones importantes el Contralor, ahora la Contraloría de la República en lo que hace al uso de fondos públicos. Habría que también ya entrar a hacer la apertura de los dictámenes, del estudio de los exámenes de correspondencia para ver en qué condiciones entraron y en qué condiciones salieron. Algo que yo sé que le tiene sediento a la ciudadanía, por ejemplo, saber cómo entraron los consejeros de IPS y cómo salieron, ¿verdad? Algunos son más vivos que otros que no tienen nada a su nombre, pero para eso existe el cruce de datos, hay que investigar a todo el entorno. El IPS ese es un caso emblemático porque... Terrible. ¿Cuáles son los ministerios más afectados a través de el poder de allá arriba, digamos? Porque los ministerios y los organismos son como una suerte de sucursales del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque se suele decir, eso va para la corona, eso va para la corona. Bueno, ¿cuáles fueron o son los ministerios más afectados si hacemos una evaluación más o menos correcta? Porque hasta ahora nadie pone todas las cartas sobre la mesa. Ese también es otra verdad. Sí, una debilidad y otra verdad, ¿verdad? Nadie pone nada sobre la mesa certeramente. ¿Cuáles son los ministerios o los entes públicos más dañados en sus arcas, digamos, habiendo pasado 5 años? Y vos tenés, por ejemplo, un ministerio del Interior totalmente desmoralizado. Por acción y omisión, ¿verdad? Y eso lo puede cifrar la ciudadanía conforme a los actos delictivos que saltaron en los últimos años, que uno tenía, o sea, el noticiero prendías y veías denuncias, ¿verdad? No pasaba un día sin que en los noticieros se vean actos delictivos, denuncias de asalto, etcétera. Y después ahí tuvimos a un ministro que tenía conexiones con un supuesto narco, ¿verdad? Investigado por el Brasil. Sí. Y de entrada, ya si nos remontamos a la época de Villamayor, que para mí también fue realmente un daño terrible. Que también fue en el gobierno de Abdo Benítez. Exacto, las compras de oro, por ejemplo, para las famosas comisarías de oro, que bueno, así se le bautizó porque tenías un escritorio que en el mercado costaba 400, 500 mil guaraníes y se había comprado a 7 millones de guaraníes cada uno, ¿verdad? Dios mío. Porque tenés lo que se hizo, lo que se sobrefacturó, al menos la denuncia que así lo dicen, y después por otro lado lo que no se hizo. O sea, y tenías ahí un monto de 20 millones de dólares que era un convenio de seguridad ciudadana que era fundamental porque iba a combatir el microtráfico, iba a hacer estudios de relevamiento del consumo, adicciones en los jóvenes, detectar zonas rojas, entrar con estrategias que iba a articular a las demás instituciones, pero salimos con todo lo contrario, porque las adicciones nos avasallaron estos últimos años, ¿verdad? Por eso digo que está el robo descarado y por otro lado está la omisión también de no usar un dinero tan importante que se tenía para fortalecer la seguridad ciudadana, que es el caso de los 20 millones de dólares que había disponible a través del BID, y que se terminó ejecutando un 5%, 6%. Básicamente para comprar a los amigos. Claro. Y también se compraba la prensa, ¿verdad? Y yo no quiero asegurar eso, mi querido Bruno, no quiero asegurar, pero también puede aplicarse perfectamente la regla de la omisión ahí, ¿verdad? A cierto sector de la prensa. Sí. Y después hay que sumar estos famosos 1.600, 1.700 millones que desaparecen por arte de magia cada año de dólares, ¿verdad? En la repartija del total del presupuesto nacional de gastos de la nación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Presupuesto, así es, presupuesto general de gastos de la nación. Desaparecen 1.600 millones de dólares por arte de magia y no se sabe, eso no se, supuestamente se pone ahí
para que apruebe el Parlamento, pero después no se contabiliza, desaparecen así anualmente. Hay que ir y después los préstamos internacionales. Ni hablar de los préstamos. Ni hablar, porque estamos en los préstamos que nosotros conocemos, que es el caso COVID, que se promocionó mucho, ¿verdad? Que llegó a los 2.200, 2.300 millones de guaraníes, ¿verdad? Y después hay muchos más. Vos tenés, por ejemplo, hay préstamos del Banco Mundial, con el Banco Mundial que superan los 100 millones de dólares y uno entra a pedir la rendición de gastos. Nosotros estamos trabajando ahora en esa investigación, porque yo creo que el tema de la pandemia es todavía una materia pendiente en términos de transparencia. Todavía no sabemos a ciencia cierta dónde se fue a parar el dinero. ¿Y qué se hizo con ese dinero? Después está la parte de la DINAC también, ¿te acordás? Del comienzo. Los tapabocas de oro que era increíble. El arranque, claro, en la etapa de Abdo Benítez, de ese ente, es un ente ese autártico, la DINAC es una... Es un ente autárquico, sí. Se autogobierna pero el presupuesto. El presupuesto, claro. A piacere, y también lo que se sabe ahora del IPS, lo que hoy dicen los medios también, que los presidentes del IPS a tutiplé, ellos disponían de la plata como si nada, daban a quien querían, a quien no. ¿Cómo se puede parar la pelota y primero saber qué pasó con el dinero? Por más que algunos dicen ya pasó tanta agua bajo el puente que no se sabe, pero a partir de ahora, ¿qué se hace? Pero a partir de ahora, ¿qué se hace? Sería la lógica, sabiendo cuánto se llegó a robar en 5 años, ¿no te parece? Hay que parar. De hecho, que hay instituciones donde ya están haciendo eso que vos decís. Petropar, por ejemplo, que suspendió una contratación también millonaria, donde metieron por la ventana 500 personas sin pasar por concursos ni en este caso no es contrataciones públicas, es la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? Porque no son funcionarios públicos, pero cobran desde el presupuesto de la entidad, ¿verdad? Que es una empresa estatal. O sea, y ahí tenés 500 personas que ahora se suspendió esa contratación. Y después, si vamos a hablar del caso Petropar solo, está la planta de Troche, por ejemplo, donde llegaron a entregar un anticipo de 6 millones de dólares. Un clavo no había en ese lugar en ese momento, hace un año, ¿verdad? Ahora si bien avanzó la construcción, hay muchísimos aspectos del pliego de bases y condiciones que no se cumplieron. Y después tenés lo que te decía por omisión. La CENAC es una institución, CENAC en este caso Secretaría, CENAC digo bien, antidrogas, que tenía una institución totalmente liberada. Al asumir Abdo Benítez con su brazo ejecutor Arnaldo Yusi, en ese momento ministro de la CENAC, lo primero que hizo fue levantar todos los controles de los puertos privados. Y nosotros éramos noticia a nivel mundial por la coca que caía en Europa. Nosotros habíamos hecho en octubre del 2022 unas estadísticas de todo lo decomisado en Europa y habíamos encontrado 57 kilos de coca en todo el periodo Abdo Benítez, que salió de Paraguay y que fue decomisado en puertos europeos. Y en menos de un año hicimos otro relevamiento de datos y aumentó 10 toneladas. O sea, nada, ¿verdad? Nada de lo que pudo haber parado no se hizo, no mejoró absolutamente nada. Y decía, tenés el Ministerio del Interior, las contrataciones en Itaipú, por ejemplo, que esta última que se hizo fue vergonzosa. Que se dejó a las puertas del nuevo gobierno, cómo se maniobró y se maquinó un concurso que estaba dirigido básicamente para los retoños de los altos funcionarios de Itaipú. Así que. Y vos tenías una convocatoria para 20.000 personas, muchísimos jóvenes que tuvieron que prestar plata y hacer vaquita para poder presentar todos los documentos en forma, y vos ves otra vez hijos de funcionarios que se ubicaron ahí. Entonces, tenés desde los robos hasta las omisiones, el tema del clientelismo. Decime, ¿y cómo se podría, no sé, qué sé yo, ordenar esto? Primero, ¿cómo se podría escarbar, averiguar hasta dónde uno puede llegar investigando el caso tuyo, porque vos sos investigadora, consultora de prensa, en fin, te recibiste como periodista en el 2004 a través de la Universidad Autónoma de Asunción, luego tuviste 10 años trabajando en comunicación institucional y estratégica, ingresaste a medios masivos de comunicación y bueno, después de ingresar estuviste en la carrera de la comunicación institucional, hiciste mucho, tenés un andamiaje muy sólido, muy largo.
y ahora sos jefa del área de investigación del grupo La Nación. Querida Rosana Escobar, ¿cómo se puede, digamos, llegar a... Bueno, se saquearon tales ministerios y entes públicos, se robó tanta cantidad de plata, ¿cómo se puede tener una certera, entre comillas? No vamos a llegar exactamente al caracú, pero seguramente más o menos llegar a una historia a través de la cual podemos emprender un nuevo derrotero y la ciudadanía ser también vigilante a partir de ese momento de lo que venga después. No sé si me estoy explicando, porque si no, es un eterno barril sin fondo y nadie sabe qué pasa. Claro, porque saltan cifras aquí, saltan cifras allá y son descomunales, pero acá tenés un gran espectador. Que hasta ahora, creo yo, le falta protagonismo, le falta entrar en la cancha, que es el Ministerio Público. Ministerio Público. Es la Fiscalía la que tiene que entrar a revisar el bolsillo de lo que salieron, ¿verdad? Y hacer el monitoreo del circuito de toda la plata que le pasa a la Contraloría. Porque es tan fácil, pero vos tenés casos, por ejemplo, como el de Ciudad del Este, el caso de Miguel Prieto, que es una vergüenza también, otro caso vergonzosísimo. Explica un poco eso, ¿qué pasó? Y se acordarán ustedes del tema de la compra también durante la pandemia de alimentos para la gente más vulnerable de la zona y que, bueno, resultó ser una licitación que se había cocinado entre 4 paredes y entre los amigos del entorno también del intendente, sin licitación, ¿verdad? Ni siquiera existe. O sea, pasa en todos en todos lados. ¿Y hace pasa cuánto la misma cosa? Esa denuncia está dormida en la Fiscalía? Hoy se lo imputa a Miguel Prieto. Supuestamente Miguel Prieto es de la oposición, es impoluto, es una persona muy válida, muy, qué sé yo, solidaria, aplaudida, porque es íntegra, y no es tan así, entonces. No, el Ministerio Público adeuda muchísimas imputaciones, ¿verdad? Y conste que tienen ellos las atribuciones y todas las herramientas para escarbar a fondo, ¿verdad? Y yo creo que el Ministerio Público es en este momento el gran espectador que debería entrar en la cancha. Con estas noticias que vemos, por ejemplo, de la facturación de una empresa que tenía hasta el 2017 6.000 millones de guaraníes en facturación, estoy hablando de la empresa de asfalto del presidente, que cuando asumió dijo yo no tengo nada que ver, le puso al hijo ahí. O sea, ¿cómo es posible que la Fiscalía no siga la ruta de ese dinero? ¿Cómo es que llegó a la caja de esa empresa? ¿Qué hay ahí detrás? Si no hubo tráfico de influencia, la pertinencia de las licitaciones, analizar cómo se dio esa ruta. ¿Cómo se tiene que hacer eso, supuestamente? Y empezar por el principio, que es contrataciones públicas, evaluar esa obra, cómo se hizo, en qué condiciones se hizo, ¿verdad? Porque acá estamos acostumbrados también muchas veces a limitar no solamente al Estado, que es el contratista, y el proveedor, pero sin embargo el proveedor trabaja con un montón de gente, una cadena logística que le suministra, en este caso, insumos. ¿Y quién era uno de los proveedores de asfalto de estas contratistas del Estado? Era la empresa del presidente de la República. ¿En qué condiciones se hizo eso? ¿Cómo fueron? Y decime, y esa empresa del presidente, a través de representantes, inclusive, no salió a dar ningún parte, a defender lo que está en boca de todos, porque en boca de todos se asociaba al presidente con el asfalto, y no salió nunca su empresa a decir nosotros hicimos esto y acá están los papeles, no hicimos aquello que nos indilgan. No sé si me entendés. No salió nunca a decir... No. Lo que pasa es que ellos no tienen contratos directos con el Estado. Están detrás de los proveedores del Estado, ¿verdad? Un esquema camuflado, pero no imposible de seguir, más todavía si se trata de la Fiscalía. Lo que sí recuerdo, dijo en su momento el presidente de la República, que esto era básicamente una historia inventada por gente que estaba en la posilga del grupo de comunicaciones donde yo estoy, ¿verdad? Básicamente eso. Sí. Sí, esto es parte de la campaña de la posilga del grupo, había dicho en su momento. ¿Y vos te considerás que estás ahí, digamos, en la retaguardia en ese aspecto o no? Yo investigo, yo saco los números, ni siquiera voy a entrar a discutir, porque lo que tiene que refutar son los números y son los documentos, ¿verdad? Lo mismo había pasado con el caso de los envíos de gasoil a YPF, a la petrolera boliviana, que nosotros habíamos descubierto en ese momento
también el combustible era un problema para todo el mundo, los camioneros estaban en huelga porque Petropar no bajaba los precios, etcétera, y descubrimos que se vendía, e incluso se hicieron rebajas en la venta de gasoil al mercado boliviano, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que este fue un gobierno, el que salió un gobierno entreguista, y ojalá que que entre entreguista no se deje engañar y que atienda, porque de hecho que yo estimo que en todas las instituciones habrá gente que está podrida y está muy comprometida, pero están los otros que no se quieren prestar, ¿verdad? Al menos hay señales en el caso de Petropar, o sea, los gastos que son exagerados hay que cortarlos. Y la parte de IPS, insisto con el IPS, esa es una bolsa de gatos, el IPS. ¿Cómo se reorganiza esa parte de la contabilidad, de lo que se puede llegar a gastar, de lo que no se debe de gastar, de cuánto dinero desapareció ahí? ¿Quién estudia esto? La Contraloría había sacado recientemente un informe sobre IPS muy, muy sustancioso, donde hablaban de una fuga de 1 billón de guaraníes, ¿verdad? Sí. Y el caso anecdótico de este funcionario, que no dieron el nombre, no sé por qué lo cubrieron, porque cuando una persona es sospechosa, pues tiene que estar. De por ahí hay otros casos, ¿verdad? Que se robó el combustible. 1.000 millones de... ¿Cómo era? Por 1.000 millones de guaraníes cargó en una sola vez y en todo el país al mismo tiempo, ¿verdad? Y esa es una muestra nada más de cómo operan. También nosotros habíamos hecho un seguimiento bastante minucioso del rubro limpieza y seguridad, que son siempre los dos rubros famosísimos el negociado en IPS, ¿verdad? Pero puede tener una infinidad de mundo. Vos no haces el cálculo de que con toda esa plata, ¿cuántos hospitales centrales ya se pudieron construir? No sé si me entiendes. Sí. ¿Cuántos medicamentos? ¿Y cuántos medicamentos? Sí, porque hoy vivimos prestando el INCAN. El INCAN apechuga básicamente a los asegurados IPS. ¿Y la farmacéutica, por ejemplo? La deuda que hace poco también, después de que, no sé si te acordás, Bruno, cuando la Contraloría solicitó, porque no se sabía cuánto se debía, pero sí se sabía cuánto es el préstamo que se quería, ¿verdad? Pero todavía no se definía cuánto era la deuda, ¿verdad? Y cuando la Contraloría insistió tanto que Bataglia le envió en un camión todos los documentos, eso fue el caso, y hasta ese nivel llegó el desprecio, ¿verdad? Por el dinero de los asegurados. Ese tema, la farmacéutica, decía recientemente, le escuchaba al Contralor, de que es un riesgo financiero. La forma en que se hace la contabilidad, que se lleva la contabilidad de esos gastos, dice que es lamentable, porque todo es a la Bartola y a la Bilonga nomás. Y reitero, vos tenés ahí muchísimo para ahorrar. No sé si en nuevos hospitales, pero sí medicamentos, porque es lo que quiere la gente. Quiere atención médica y quiere medicamento. Por supuesto. Pero conseguir un turno luego ya es. Te lo digo, yo hace poco me operé de un temita en el IPS y me costó muchísimo llegar a eso, ¿verdad? Y no hay contactos que te valga, porque lastimosamente tenés que comprar absolutamente todo. Comprar. Conseguir el turno y después comprar. Salió hace poco, también leí, creo que acá también informamos de que un paciente en un mes, siendo asegurado el IPS, gasta personalmente algo así como 4 millones en medicamentos. O sea, porque tiene que comprarse sus propios medicamentos siendo asegurado el IPS, supuestamente. Algo así salió un informe no hace mucho. Por persona estamos hablando, 4 millones de guaraníes personalmente, y es supuestamente asegurada la persona o asegurado el paciente ese. ¿Y quién ratificó en el cargo varias veces a Vicente Bataglia? El presidente de la República. Ese luego ya es un solo hecho de complicidad. Claro. Es un solo hecho. Ese hecho de haberlo ratificado, y el Congreso también en parte, pero en su momento hizo la vista gorda. Bataglia, tenemos entendido, fue ginecólogo de la primera dama. Un logro. No, eso es un logro interesante. Eso me llegó informativamente hace mucho ya. No sé qué grado de verdad hay, pero eso dijeron, o por lo menos. Bueno, en fin. Y a partir de ahora, ¿cómo? Pero tiene que haber una institución que vaya descubriendo las historias, porque si no, ¿cómo? Y nos va a llevar mucho tiempo. Nos va a llevar mucho tiempo. ¿Quién se animará a recuperar el dinero? Es el tema. Sí. ¿Cómo hacemos para recuperar todo lo que se fue? Tenés hoy, por ejemplo, el tema de la compra de vacunas. ¿Y cómo uno sabe cuánto se fue?
no hay todavía atisbos, no hay nada de eso. Están saliendo cifras de las instituciones, pero no hay todavía nada cerrado, o sea, un conjunto sumado entre todos, porque van saliendo a medida que hay auditorías, van saliendo los datos. Y en el Ministerio de Obras Públicas, digamos, el famoso puente ¿cómo se llamó? El Chacoí. No, el famoso puente de oro, ¿cómo se llama el puente? El de Ñandutí, la pasarela de Ñandutí. Creo que no está habilitado, no se para habilitó, la historia. Y ahí se pagó no sé qué cantidad de... 3.000 millones de guaraníes. Por algo que nos salía más de $300.000. Sí. ¿Verdad? Y así hay ejemplos en todas partes. ¿Y qué se tiene que hacer entonces? ¿Cómo se pretende un cambio, querida Rosana Escobar, vos que sos investigadora? Porque todos queremos un cambio, ¿verdad? No pasa por el color, sino de la pañoleta o del corazón de alguien, políticamente hablando, sino todo el mundo quiere un cambio, quiere salud, quiere educación, quiere seguridad, o al revés, seguridad, salud, educación. ¿Por dónde se comienza para empezar a dar los pasos certeros y dignos y seguros en este caso también? El presidente de la República, Santiago Peña, hace poco había armado incluso una reunión domingo por la tarde donde había presentado un equipo anticorrupción donde estaban todos los referentes de los entes de control, Contraloría, Fiscalía, la CENAC también y otras instituciones de control. Yo creo que sí porque tenemos gente muy buena en las auditorías de nuestro estado, en las diferentes instituciones. Si se llegaran a coordinar esas acciones entre Fiscalía y que nada quede en el OPARAÍ, yo creo que incluso mucho dinero se puede recuperar. Porque de eso se trata generalmente. Se denuncia el delito, hay imputaciones, pero el dinero ya no se recupera. Claro. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y los que roban siguen tan campantes. Tan campantes, porque también la justicia tiene por otro lado su procedimiento, ¿verdad? Pero sí sería importante avanzar en esa comisión anticorrupción que realmente siga la ruta del dinero y de los responsables principalmente, ¿verdad? Como bien lo decía, tanto uno como otro bando, porque lastimosamente errores tenemos en todos los colores. Sí, y de todos los colores y en todas las facciones políticas. Y Mario Abdo Benítez tiene que rendir cuentas. Tiene que explicar. De lo que hizo, lo que no hizo, lo que sea. La Contraloría le debe exigir explicaciones. ¿Cómo es que hay una... La Contraloría. Claro, porque hay una ¿Y la Fiscalía, porque hay una facturación multimillonaria con relación a sus inicios lo que fue su periodo de gobierno en esa empresa. ¿Y cómo es que eso no aparece en su declaración jurada? No aparece. Eso no aparece, esas ganancias no aparecen. Las ganancias. Las ganancias de la empresa. Él siendo, por ejemplo, ya siendo desde su faceta de senador, ¿verdad? Exacto. Él ya estaba dirigiendo su empresa, sí, por supuesto. Después pidió permiso, supuestamente le puso al hijo, le dio un poder especial para que el hijo administre esa empresa. Pero él sigue siendo accionista, lo dijo él ahora, al darse de baja del cargo. Presentó una declaración donde figura todavía la empresa Asfalto que él es accionista. Pero él nunca declaró nada. ¿Cuánto ganó ahí? No le declaró a la Contraloría cuánto realmente ganó ahí, debiera figurar. ¿Y qué hacen notar los de esa empresa? ¿Como una ganancia mínima, una cosa así? ¿Algún número Directamente muestran? En la declaración jurada no aparecen las ganancias, que nada. sí consta en acta del Ministerio de Hacienda. En Hacienda eso está, pero en la Contraloría no. En Hacienda está. Bueno, y te abocás ahora a qué temas a ser investigados, ¿sabes? Quiero seguir un poco lo que fue la pandemia. Estoy empezando y cada vez que pido informe aparecen más y más préstamos, ¿verdad? Incontables. Es un caso demasiado grande. Y también estoy siguiendo pistas de otras ONG porque es simpático. Estas ONG que son una suerte de gobierno paralelo. Gobierno paralelo. Se surten. Y ahí entra también el Ministerio de Educación y Ciencias. Lastimosamente todas las instituciones del Estado. En todas tenés organismos no gubernamentales que se financian con dinero público y que no escatima tampoco
recursos para privilegiar a los parientes con ese dinero público. Solo que como son ONG, se manejan en el ámbito privado, nadie les fiscaliza, ¿verdad? Entonces estoy siguiendo un poco otros casos de ONG, y lo de la pandemia, que para mí es todo un reto, llegar a cuantificar y detallar un poco dónde realmente se fue ese dinero. A medida que voy hurgando, salen más y más préstamos, ¿verdad? Decime, ese viceministerio de Transporte también, que forma parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, ahí también se mueve mucha plata y no se ve ningún tipo de cambio ni de resultado, ni el sistema de transporte cada vez es lamentable, peor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo puede darse una situación así? ¿Esto pasa en todas partes del globo? ¿Es así o acá en Paraguay nomás? Y yo estimo que en nuestro país al menos esto es más que deprimente, ¿verdad? Porque vos tenés la gente sufriendo en carne propia todos los días, 1 o 2 horas solamente de su tiempo esperando colectivo. Justamente en el caso del Viceministerio de Salud, nosotros también habíamos publicado una licitación que gracias a Dios esa sí se logró parar, que eran las famosas paradas de oro, que no, lo que vos decías, ¿verdad? No hay transporte público, el servicio es más que deficiente, es lamentable, es para llorar. Pero se intentó construir paradas de oro, ¿verdad? No tenés colectivo por 12 millones de dólares. Unas paradas espectaculares. Esa licitación, por suerte, se logró frenar. Hay cosas que en lo que la prensa, gracias... Hay una empresa de apellido, con el apellido Rodríguez, no sé si es la misma, una empresa Rodríguez, inclusive las señaléticas de las calles, aparece Rodríguez Hermano y abajo el nombre de la calle. Pero el nombre de la calle está en segundo lugar llamativamente. Lo más llamativo es el nombre de la empresa. Qué notable. Rodríguez Hermano, y aparece calle, qué sé yo, por decirte algo. Eso tiene que ver con la municipalidad, por supuesto, la municipalidad de Asunción, que es otro barril sin fondo. Otro tema. Ese sí que es otro tema, ¿verdad? Realmente. Bueno, querida Rosana, te deseamos lo mejor porque, no sé, para que sigas, tenés mucha capacidad, sos muy profesional y que no te haga mella nada, que sigas adelante. Y ahí en el medio tuyo, por lo menos te respetan ahí, te apoyan ahí en ese medio. Y al menos hasta ahora nunca tuve problemas, ¿verdad? Con ningún artículo periodístico. Hasta ahora, no sé, sí, más adelante. No, pero ¿hace cuánto que estás ahí en La Nación? Hace 5 años que estoy en La Nación. Bueno, pero hace 5 años. O sea, pero laburás, trabajás cómodamente libremente. Como periodista. Sí, libremente, gracias a Dios. Bueno, te agradecemos mucho. No sé, aquí tenés una cámara. Está también nuestro amigo, el fiscal general del Estado, seguramente observando esto. Yo le voy a enviar este material, no obstante, a el señor Emiliano Rolón. ¿Qué le dirías vos al fiscal general del Estado? Vos a nivel persona, ¿qué le dirías? Cuando asumió el fiscal general, a mí me dio en el corazón su discurso, porque él decía que la fiscalía tiene que estar más presente en los barrios, que se tiene que recuperar esa cercanía entre ciudadano y fiscal. Me acuerdo, sí. Incluso salió a hacer un recorrido y había hecho un escándalo en su momento porque no le encontraba a los fiscales un domingo, por ejemplo, en su oficina, que fue todo un tema de debate. Y algo que a él le molestó muchísimo fue el tema de las lomadas cuando asumió y dijo... Vamos a sacar todas las lomadas. Vamos a sacar porque eso afecta, ¿verdad? ¿Se sacaron ya las lomadas? Sí, algunas, porque se hizo un dictamen primero de quién estaba, cuál estaba bien y no. Entonces él dijo, la fiscalía tiene que estar presente en eso que le afecta a la gente. Sí. ¿Y cuánta gente se fue, señor fiscal general, durante la pandemia? Y es injusto que quede impune todo ese despilfarro, o al menos está la obligación de transparentar y saber a dónde se fue ese dinero. Yo le pediría eso porque él, ese era el espíritu con el cual asumió, de estar cerca con la gente y de poner pecho por aquello que le afecta a la gente. Y yo creo que el tema de salud, llegar hasta los últimos datos, hasta el último centavito que se fue y que se usó de la plata que era el préstamo para la pandemia, y por el otro lado tenés 20.000 personas que se fueron al más allá, 20.000 familias que fueron mutiladas. Amerita que esa investigación llegue a fondo por lo que es la empatía de la ciudadanía. Y por el otro lado, si tuviéramos que hablar de honor,
Nosotros tenemos el derecho, los paraguayos, a saber cómo hizo la empresa del presidente de la República para ganar tanta plata mientras él fue presidente de la República. Eso ya es una cuestión de dignidad y de honor. De dignidad y de honor. Bueno, ¿será que tiene dignidad? ¿Será que tiene honor? Bueno, Rosana Escobar, muchísimas gracias. Fuerza, adelante, y te felicito por esa valentía y no tires jamás la toalla.